es que cada vez que tenemos una situación difícil con mi hijo, lo único que me preocupa es ese mal comportamiento que la verdad no sé cómo manejar. Ay, es que en realidad cuando vivimos esa crisis traumática con mi hijo, no sé cómo manejar esos malos comportamientos que tienen en esos momentos, la verdad. Siento que se me sale de las manos. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo aprenderemos juntos sobre cómo puedes usar el poder de la atención con tus hijos cuando sucedan esas crisis. Entonces, ¿deseas aprender esto? Suscríbete entonces a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. Bueno. Bueno, me alegra entonces encontrarte en este nuevo capítulo. Hoy entonces vamos a hablar del poder de la atención y dirás, Gina, ¿pero qué tiene que ver esto con los malos comportamientos? Que es fundamental que sepas. Es clave que aprendas a enfocar tu atención en lo que está más allá de esos malos comportamientos de tus hijos. Muchas veces hay situaciones difíciles que sientes que se tornan mucho más difíciles de lo que ya son en sí mismas porque enfocas única y exclusivamente la mirada en esos malos comportamientos de tus hijos. Entonces eso es lo que vamos a aprender hoy en este espacio. ¿Cómo puedes enfocar tu atención en lo que está más allá de esos malos comportamientos que en ese momento tiene tu hijo? ¿Listo? Y justamente vamos a desarrollar esto alrededor de 3 claves. Clave número 1 entonces, los malos comportamientos con atención negativa. Digamos que cuando enfocamos la mirada solo en esos malos comportamientos, podríamos tener lo que vamos a llamar de forma práctica atención negativa. ¿Por qué? Porque enfoco la mirada solo en los malos comportamientos y solo quiero eliminar, extinguir, desaparecer ese comportamiento o comportamientos difíciles que tiene ese hijo. Llámese que está gritando, que está teniendo una pataleta, que está llorando muy fuerte, que está hablando muy duro, que está totalmente congelado, en fin. ¿Qué es importante? Es importante que recordemos que hay diferentes reacciones, diferentes emociones que puede tener tu hijo cuando vive una situación difícil, que aquí te comparto la serie para que te pongas al día en los últimos espacios que hemos hecho, igual aquí abajo te los comparto. ¿Qué es importante? Cuando sucede una situación difícil, llámese algo esperado o normativo, una cita médica, tal vez el inicio del jardín o el colegio, una mudanza, algo inesperado o traumático como un desastre natural, como un acto violento, como la muerte inesperada de un ser querido. Cuando suceden esas cosas y tu hijo comienza a tener esos malos comportamientos y enfocas únicamente la mirada en extinguir, eliminar esos comportamientos que percibes como malos, que es importante que sepas. ¿Qué es importante? Como tal, los comportamientos no son malos, sino que tú los percibes así porque así los percibían generaciones pasadas en tu hogar, en tu familia. El comportamiento no es bueno ni malo, simplemente es. Tu hijo no tiene en su cerebro la madurez suficiente para portarse bien o mal, simplemente se porta. Eso es importante tenerlo ahí en cuenta. ¿Listo? Ahora, cuando te enfocas solamente en eso, pues básicamente no podemos nutrirnos como familia de herramientas de preparación para esas crisis. Fundamental que tengas eso en cuenta. Clave número 2 entonces, malos comportamientos con la atención positiva. ¿Qué es importante? Cuando aprendes a ver que el comportamiento que tiene tu hijo en ese momento simplemente es la manifestación de la forma que le está costando manejar, entender, comprender, integrar esa situación difícil que está viviendo en ese momento, puedes tener algo que vamos a llamar aquí una atención positiva. Es decir, ser capaz de ver más allá del mal comportamiento de tu hijo y saber que detrás de ese mal comportamiento, primero hay un cerebro inmaduro, segundo hay un cerebro que
no le gusta sentir esta incertidumbre, pero la está sintiendo cada vez más. Tercero, no entiende lo que está pasando. Cuarto, no le dicen qué puede hacer. Quinto, se siente inseguro y totalmente desconectado. Entonces es importante entender que hay necesidades que el cerebro de tu hijo necesita satisfacer y que simplemente tal vez en ocasiones su forma de manifestar esa dificultad es esos malos comportamientos que tiene, ¿sí? Aprender a mirar más allá de esos malos comportamientos te hará entender y te hará comprender que el comportamiento es la superficie, pero debajo de eso hay otras cosas que tu hijo necesita manejar primero. Digamos que el comportamiento podríamos decir que es el síntoma, pero ¿cómo está esa seguridad de tu hijo? ¿Cómo está esa necesidad de seguridad, esa necesidad de conexión? ¿Qué rasgos de temperamento tiene tu hijo? ¿Cómo percibe tu hijo esa situación difícil? Importante entender eso para saber cómo mirar más allá desde una atención positiva esa forma de comportarse de tu hijo en esos momentos. ¿Listo? Clave número 3 entonces. Aprende a mirar con los ojos de tus hijos. ¿Qué es importante? Muchas veces desde nuestra mirada adulta creemos es que mi hijo, estamos viendo esta situación difícil y mi hijo complica todo al gritar, al pegar, al esconderse, al quedarse como un pedazo de hielo y no moverse, al llorar muy duro, al gritar, al estar ahí alterado, cuando en realidad no lo hace a propósito. Cuando a menor edad vivimos situaciones difíciles, que es clave que sepas que generan mucho miedo, generan mucha incertidumbre. Recuerdo que cuando tenía 10 años de edad, tuve un problema respiratorio, que aquí te comparto ese episodio en el que te cuento cómo puedes acompañar a tus hijos cuando viene una crisis por algún problema de salud, pero que es clave y quiero compartirte hoy. Se me durmió de la cintura para abajo todo el cuerpo, de la cintura para abajo el cuerpo, medio cuerpo estaba sin oxígeno, me estaba quedando cada vez con más dificultad para respirar. Cuando me llevaron al hospital estaba al borde de la muerte. Yo cogí fuerte a mi mamá en el carro, le dije, mamá, no me quiero morir. Estaba muy asustada, no entendía qué estaba pasando, solo sabía que yo no me quería morir. Y en ese momento mi mamá muy sabiamente hizo algo muy inteligente y es que me cargó, me miró con certeza y me dijo, con toda la tranquilidad y toda la seguridad que me transmitió y me dijo, nena, tranquila, te prometo que no te vas a morir. Ese era un día festivo y decidieron llevarme a un hospital privado. Hasta que mi mamá garantizó en todo sentido que yo iba a estar bien, ahí ya puedo soltar un poco eso. Y me sentí totalmente segura, a salvo. Siento que ahí ella aprendió a mirar con mis ojos de niña, ¿no? Con los ojos de su hija. ¿Por qué? Porque conectó, validó, empatizó con lo que yo sentía en ese momento. No dijo, ay, está exagerando, porque mi papá sí dijo, ay, eso no es para tanto. Ella sí conectó con eso. Ella sí me transmitió seguridad. Otra persona hubiera dicho, ay, pero mire cómo se está portando mal, no coja así de fuerte a su mamá. La cogí así por la misma desesperación. En muchas ocasiones tu hijo, ante la incertidumbre de esa situación difícil que pueden estar viviendo, puede tener ese tipo de reacciones. Y no lo hace con el ánimo de dañar a alguien, sino porque hay cosas que no entiende, hay incertidumbre, hay emociones que está viviendo que no le gustan, hay cosas que están pasando que le asustan, como en mi caso la posibilidad de su muerte. Y al entender esto, tienes la capacidad de ver más allá de ese mal comportamiento, entre comillas, que en realidad es el síntoma de lo difícil que está haciendo para tu hijo manejar esa situación difícil. Entonces es importante tener eso presente. ¿Listo? Aquí abajo cuéntame entonces
¿En qué situaciones difíciles o crisis sientes que puedes usar el poder de la atención con tus hijos para que todo sea mucho más fácil? Están mucho más preparados. Cuéntame aquí en comentarios y estaré leyéndote y respondiendo cualquier pregunta que tengas sobre lo que te estuve compartiendo el día de hoy. Tomé algunas partes muy breves de lo que te comparto en mi workshop Guiando Caminos, especialmente el módulo 2 y 3, percepción y crisis, afrontamiento y crisis. Y justamente por eso quiero hacerte una invitación muy especial, y es, hoy en día es posible que puedas prepararte para las crisis, para que tú y tus hijos cuiden al máximo su salud mental cuando sucedan estas situaciones difíciles o de crisis, en mi workshop Guiando Caminos, que te comparto en el enlace que está abajo de este video. Ahí te brindaré todas las herramientas que necesitas para hacer esto posible y estar preparados como familia cuando lleguen nuevas situaciones difíciles para saber manejarlas. ¿Listo? Entonces te dejo esa invitación. Recuerda, el enlace está aquí abajo en la descripción de este video. Y tú y yo nos encontramos en un próximo espacio. Bueno, un abrazo enorme. Chao.